días, muchas gracias. Simplemente hacer notar, hacer constar que en concreto en este trimestre al que nos referimos, el Ayuntamiento ha pagado fuera del periodo legal de plazos casi el 60% de las facturas que tenía que liquidar en dicho periodo. En concreto, se han pagado dentro del plazo 109 facturas por un importe de 3.855.737,97 euros y fuera del plazo y del periodo legal de pagos se han pagado 1.358 facturas por un total de 8.698.668,25 euros. Hacer constar también que los intereses de demora pagados en el trimestre por dos operaciones han sido 915.838,05 euros y hacer constar también en este caso que el periodo medio de las operaciones pendientes de reconocimiento ha sido de 243,55. El número total pendiente de reconocimiento de obligación han sido 168 operaciones con un total de 4.661.385 euros. Y comentar que de esos dos pagos que se han hecho por intereses de demora, uno de ellos lo ha sido por 914.268,99, que es los referidos a la sentencia por justiprecio de la expropiación en concreto de Construcciones Armadas del Norte, que como todo el mundo sabe es una de las empresas que nos reclamó por el suelo urbanizado junto al Centro de Salud de La Loma. Hacer constar esos datos creo que son interesantes para que los ciudadanos lo conozcan y luego hacer una reflexión. Está claro que no tiene nada que ver la nueva situación en la actualización de los pagos, digamos, en el periodo de abono de las deudas que tiene el Ayuntamiento con lo que pasaba hace unos años. Hace unos años aquí han venido facturas hasta de 8 y 10 años anteriores que estaban en los cajones y que no se le había pagado a los proveedores o a gente que había hecho algún tipo de servicio del Ayuntamiento y otros muchos acreedores de esta casa, y hoy estamos pagando gracias a esos planes de ajuste que ha tenido que hacer la Administración Central fundamentalmente para que el resto de administraciones puedan cumplir obligatoriamente con sus obligaciones de pago. Los periodos son mucho más cortos, pero aún así, pese a eso, está claro que hay todavía unos retrasos considerables. Y hacer constar una cuestión. Hace unos años pagábamos con un retraso, brutal comparado con la situación actual. Pero lo que está claro es que hoy retrasar el pago a un proveedor, a un autónomo, a una pequeña empresa, una mediana empresa, de los que nos prestan servicios al Ayuntamiento en la situación de coyuntura, de crisis actual, obviamente puede ser para muchos de ellos mucho más peligroso, mucho más importante que cuando lo hacíamos antes. O sea, hoy la situación de crisis está haciendo que muchas empresas no puedan aguantar con unas deudas por largo tiempo y eso hace que la Administración al final haya tenido que poner estas medidas para tratar de paliar el hecho de que esa crisis económica se siga extendiendo cada día por más y más gente. Por eso quería aclarar estos conceptos que me parece que son importantes fundamentalmente para que los ciudadanos tengan claro lo que hoy viene a pleno. Muchas gracias. También está claro lo que usted ha dicho. El periodo de pago es de 38-48, pero sin embargo, aunque sean tan pocos días, se ha cedido, como dice el informe, en 16,80 días de exceso medio en el pago de esa factura. O sea, el tema es que estamos incumpliendo la norma. Está muy bien sacar pecho, está muy bien sacar pecho con unos datos, pero hay que decirlo todo. Nadie saca pecho. Usted ha hecho una intervención, ha explicado sus datos, el señor concejal de Hacienda ha explicado los suyos, y sabe usted que tenemos una intervención, una cuenta sucinta, pues se la ha dejado usted con el tiempo necesario, se lo agradezco. No aprovechemos
para contestar, porque si no ahora el señor Valadejo podrá contestar. Lo importante es que cada uno de los grupos pueda intervenir en esta cuenta como así es. Entonces la aclaración, señor alcalde, es así de sencilla, es sencillamente que aún así, pese a los 38, nos hemos excedido en 16. Bien, señor, continuamos con 8 días. El desarrollo. Decirle que obviamente la gestión económica del Partido Popular la han hecho ustedes, y obviamente si les obligan a hacer un plan de ajuste, un plan de pagos, o les obliga el gobierno a tomar cualquier otra medida, pues obviamente eso demuestra que ustedes han gestionado chapuceramente el presupuesto y que como consecuencia al final han tenido que estirarle de las orejas, en concreto no solamente el gobierno anterior, sino ahora su propio gobierno, bueno, el gobierno de todos los españoles, está claro, el gobierno solamente va al Partido Popular, y no tienen ustedes ningún tipo de pretexto. O sea, nosotros no vamos a asumir el chanchullo, la chapuza y la forma de gestionar el dinero de los contribuyentes que han tenido ustedes durante todos estos años en el Ayuntamiento de Torrevieja. De esto hablaremos luego en el presupuesto, y por eso nosotros no podemos nunca apoyar ningún plan de pago, ni ningún plan de ajuste, ni ningún plan económico financiero que les obligue a ustedes sencillamente por su gestión. Cuando nosotros gestionemos, pues obviamente tendremos que asumir lo que se nos diga, pero si ustedes gestionan, tienen que asumir lo que se les imponga desde arriba, y eso es un poco en lo que estamos en este momento. Muchas gracias. Señor Valadejo, parece que estamos en la gloria. Yo creo que todavía seguimos estando en Torrevieja, aunque para mucha gente Torrevieja ha sido la gloria, porque gracias a Torrevieja se han hecho inmensamente ricos, unos trabajando y otros robando. A partir de ahí, decirle, señor alcalde, señores concejales, que obviamente este presupuesto viene definido y viene marcado por una serie de obligaciones legales a las que nos hemos visto abocados sencillamente porque ha habido una mala gestión durante muchos años. Llevan ustedes ya 27 años gobernando este país. El plan de saneamiento financiero está claro que ha sido determinante en el trámite de este presupuesto. El plan de ajuste ha sido determinante, y el plan económico financiero, fíjese si ha sido determinante, que usted acaba de decir que ha sido el que ha forzado el retraso que hemos tenido en la presentación de las cuentas, que tenía que haber sido el 15 de octubre para aprobarlas antes del 1 de enero, y resulta que las traemos hoy, día 19 de agosto, al Ayuntamiento para su aprobación inicial. 10 meses nada más y nada menos. A partir de ahí decirles que efectivamente a la fuerza ahorca. O sea que aquí tenemos un presupuesto hecho a la medida de su gestión y hecho a la medida de sus errores, de su pasado, de sus derroches, de su forma de gestionar el dinero de los contribuyentes en el Ayuntamiento de Torrevieja. En segundo lugar, el capítulo de ingresos. Ustedes actualizan los impuestos, las tasas, al IPC. Lo actualizan ustedes al IPC, cuando todo el mundo sabe que aquí en España el IPC ya no es el referente para los trabajadores, para los pensionistas, para las amas de casa y amos de casa, y para tantísima gente que han visto bajar sus rentas, que tenían rentas por alquileres y han tenido que bajarlos de una forma draconiana porque o lo bajaban o los inquilinos se iban. El tema de las rentas, las pensiones van a subir durante varios años el 0,25% por acuerdo de su gobierno, por las medidas de reforma de su gobierno. Pues obviamente si ustedes suben el IPC, están pegando un atraco a mano armada en el bolsillo de todos los torreviejenses y de todas las personas que tengan una propiedad o alguna relación con el Ayuntamiento de Torrevieja. Y mucho más teniendo en cuenta las constantes y permanentes subidas de impuestos que han hecho ustedes durante los últimos años, que pese a ser una ciudad con unos servicios públicos absolutamente deficitarios, tenemos una presión fiscal como si fuéramos una gran capital
y una ciudad con una calidad que Torrevieja no tiene. Hablan ustedes de contención del gasto y efectivamente va a haber una rebaja, una reducción del 2,11 por un total de 1.661.000, pero inmediatamente dicen ustedes que hay un incremento de más de 13 millones para pagar esas expropiaciones, que tenemos que hacer una operación de crédito de 10,7 millones para poderlas afrontar, y nos quedamos prácticamente igual que antes. En el tema del retraso, pues eso, se ha retrasado sencillamente por culpa de ustedes, no por culpa de nadie. O sea que ustedes llevan la economía de este municipio a la situación que lo ha llevado, y obviamente las autoridades administrativas, sean de Valencia, sean de Madrid, tienen que tomar las necesarias precauciones, y eso hace que al final ustedes no puedan cumplir los periodos legalmente establecidos en la ley de haciendas locales. En el capítulo de personal, pues efectivamente seguimos con las plantillas congeladas, y seguimos con las plantillas congeladas no porque nos lo impongan, nos lo imponen por esa gestión, cuidado. O sea, que no es que nos imponga el gobierno, sí, lo impone, pero porque hemos tenido una gestión errática del dinero de los contribuyentes, y obviamente lo que otros ayuntamientos sí que están haciendo, que es generar puestos de trabajo, crear plantilla, aquí no lo podemos hacer porque hemos dilapidado, derrochado, tirado el dinero de los contribuyentes, hemos llevado las finanzas municipales a una situación límite, y obviamente una de las medidas que nos imponen los gobiernos es que no podemos generar plantilla más puestos de trabajo, sencillamente porque no hemos gestionado bien los presupuestos anteriores de esta casa. Hablamos en el capítulo de gastos de bienes corrientes y servicios, y decimos que hay una reducción en los programas relativos a la limpieza viaria, de playas, de recogida de basura y tal. Efectivamente hay un ahorro, pero también tenemos que decir que por la amortización del equipamiento tenemos unos camiones, unos vehículos, unas maquinarias totalmente fuera de uso, que ya han sobrepasado con mucho el periodo medio de vida que tenían que haber tenido, que era como mucho los 10 años del contrato, pues ahora los vamos a tener como mínimo un año o dos trabajando de cualquier manera con unos instrumentos de trabajo totalmente obsoletos y que tenían que haber sido amortizados en su día. Hablan ustedes de gastos financieros y nos dicen que se reducen a 84.522, pero claro, anteriormente y hace unos pocos meses hemos aprobado aquí una modificación de créditos, la 2/2014, para poder abordar el pago de intereses de demora por más de 2 millones de euros. Nos hablan ustedes de transferencias corrientes, y ahí vemos como hay una reducción sensible, algunas explicadas. Ustedes explican en concreto la que hace referencia a la subvención a becas para estudios superiores, la explican ustedes en su informe, pero luego hay otras muchas, como serían las ayudas económicas individualizadas, como sería la que hace referencia a las ayudas a pensionistas, la que hace referencia a la subvención del plan de empleo conjunto, la que hace referencia a la subvención de APA de primaria, o a la de primaria de transporte escolar y comedor, al transporte escolar y comedor de los IES, a la subvención del transporte público, que tienen unas reducciones o unos incrementos, depende del caso, considerables. Por eso la reducción total se estima en 556.000 euros. Ustedes han explicado algunas, pero hay otras muchas que debieran ustedes de explicarlas. Un tema que sí que consideramos que es positivo, y lo aplaudimos, señor alcalde, señores concejalas y concejales, es el tema del fondo de contingencia. El fondo de contingencia les va a permitir a ustedes tener un margen de maniobra para poder abordar operaciones que en otro momento no se han podido abordar y han dado lugar a retrasos, a modificaciones presupuestarias, etcétera, etcétera. Entendemos que esta nueva partida
del fondo de contingencia va a evitar que tengamos que vernos vistos en situaciones como nos hemos visto a lo largo de estos años en muchísimas operaciones. Las operaciones no financieras de capital hacen referencia, la mayoría, al pago de esas expropiaciones que este año, junto con las inversiones reales que van a ser apenas, van a superar el millón, ascienden a 20.267.569 euros. Y que obviamente, como he dicho anteriormente, se pagarán con recursos propios 9.674.000 y a cargo de un nuevo crédito financiero con 10.793.000 euros. Hablar de los gastos de inversión, y en los gastos de inversión hacen ustedes referencia a 122.000 euros para adaptar el antiguo Museo de la Semana Santa como archivo municipal. Hablan ustedes de 386.000 euros para distintos reasfaltados del término municipal y de 187.000 euros para la adecuación del centro multiusos de La Mata. Esas son las inversiones reales, salvo las que vengan luego por transferencias o financiadas por otras instituciones, como serían las que va a financiar la Diputación Provincial. En las transferencias de capital, hablar de esa incorporación al plan de obras de la Diputación de Alicante, donde la aportación será de 147.904 en primer lugar, y para el próximo ejercicio habrá una cantidad presupuestada de 481.500 para la ejecución de la reurbanización del paseo marítimo desde la Punta Margalla hasta la avenida Llanera, lo cual quiere decir que las inversiones de este año se limitan al pago de las expropiaciones pendientes. Algunas podrían convertirse en oportunidad si esas parcelas de suelo somos capaces posteriormente de darle una utilidad pública que devuelva a los ciudadanos la riqueza que se ha perdido en estas operaciones. Pero obviamente hay otras, como se ha dicho, las que hacen referencia a los pagos de construcciones armadas del norte o las que hacen referencia a la empresa de proyectos y construcciones Torrevieja, que solamente va a repercutir en cambiar la cesión de unas calles y plazas que ya estén ejecutadas y que ya tienen un uso público desde hace muchos años, en cambiar la titularidad de dichas calles y plazas. Hablar también del capítulo de impuestos indirectos, donde la plusvalía, como en años anteriores, viene siendo el impuesto que más crece y el impuesto que más recursos está ingresando en el ayuntamiento. En concreto, se prevé y se ha consignado una partida de 15.577.000. Es una partida importantísima, pero también tenemos que tener en cuenta que Torrevieja, que es una ciudad fundamentalmente de segundas residencias, ha sufrido de una manera muy especial las consecuencias de la crisis económica, y eso ha hecho que miles de familias o hayan perdido su casa en beneficio de los bancos donde las hipotecaron, o hayan tenido que vender su casa, su propiedad, mucha gente su segunda residencia, pero también mucha otra gente, y ustedes lo saben perfectamente, su primera residencia. Eso no tenía que ser un motivo de alegría, como parece que venga en el informe, sino que desde nuestro punto de vista es un motivo más de tristeza, motivado por la gestión económica que ha tenido este país durante los últimos años, que ha tenido nuestra ciudad, que ha sido un ejemplo clave de la especulación y de la sobreexplotación del suelo que ha vivido el conjunto del territorio del Estado. Hay muchos más capítulos, me parece que me ha llamado usted ya la atención. Haría referencia al tema... No, la atención, señor Dolor. Yo le dejo tiempo que sea necesario, tiene temas de intervenciones, pero ya se ha cedido en la primera intervención en 4 minutos. Creo que ya está sobrepasado y le pido por favor que fuese concluyendo. Bien, concluyo, me dejo aquí. Estamos hablando del presupuesto municipal, que queramos o no queramos, y aunque sea a las 8:30 de la mañana, es un tema que debe de interesar a los ciudadanos porque va a determinar la gestión económica de 12 meses
o por lo menos de aquí a enero, de esta corporación municipal, yo le pediría, señor alcalde, que sea usted generoso, que no sea usted cicatero en la intervenciones de los concejales, y decirle que efectivamente que este presupuesto es una consecuencia lógica de una gestión que ha llevado el Partido Popular durante muchos años. Aquí se han acumulado todos los déficits, todas las malas formas de hacer del Partido Popular durante todos estos últimos años. Cuando iba la cosa bien, esto era la casa de Troya, aquí entraba el dinero y salía a mansalva. No ha habido una política de ahorro, de ajuste, de gestionar bien los servicios, y hoy tenemos que pagar las consecuencias, y este presupuesto es una definición de esa situación heredada de anteriores gobiernos, de los que ustedes han sido siempre los protagonistas. Muchas gracias, señor alcalde. Muy satisfecho con la intervención del portavoz del Partido Popular, pero parece que lo que está escrito en los informes y en la memoria, que además, según la firma el señor alcalde, está claro que no sé quién lo habrá hecho, pero que la firma el señor alcalde, parece que no ponga tal cosa, porque yo leo literalmente, y vamos a ver, el PP practicó la liquidación del ejercicio 2012 en inestabilidad, o no pone eso, practicó la liquidación del ejercicio 2012 en inestabilidad, eso fue en el año 2013, a mitad de año, y por esa práctica del equipo de gobierno de la liquidación del ejercicio 2012 en inestabilidad, resulta que nos imponen la redacción del plan económico y financiero. Y lo dice así: fue necesario la redacción del plan económico y financiero. Parece que no ponga eso. ¿O qué pasa? ¿Quién ha sido el que ha originado el retraso, el que se incluyan las deudas, etcétera, etcétera? Pues obviamente la gestión económica del Partido Popular en el Ayuntamiento de Torrevieja, y así viene literalmente. La liquidación, se practicó la liquidación del ejercicio 2012 en inestabilidad, o sea que ustedes hicieron una clásica chapuza de gestión con la liquidación de ese presupuesto, y la consecuencia fue que los obligaron a ustedes a redactar el plan económico y financiero. Y de ahí viene todo esto, así de sencillo. O sea que la gestión del PP nos trae hoy a este pleno. Y yo creo que eso es totalmente claro. Y nos trae a un presupuesto donde no se van a ejecutar las infraestructuras pendientes, ni se van a mejorar los servicios que tenemos, ni se va a hacer nada importante para la ciudad. Importante, no digo el derroche de los grandes proyectos y de hacer un palacio que luego está muerto de risa y un barco que se está pudriendo, etcétera, etcétera. Digo temas que necesiten los ciudadanos, temas que estén demandando, como sería la red de evacuación de aguas pluviales, al acabar con el chabolismo escolar, mejorar el transporte público, que esto parece la chapuza del siglo, un transporte que sea eficiente, racional, que sirva a los ciudadanos, que te lleve puntualmente a donde tienes que ir, que no te dé 40 vueltas y llegues tarde siempre a donde tengas que ir, etcétera, etcétera. Mejorar las políticas de creación de empleo, fomentar el empleo, mejorar la calidad de los servicios, mejorar la limpieza, las basuras, etcétera, etcétera, que gracias a los trabajadores se mantiene medio que, pero que gracias a ustedes es un verdadero desastre. Y obviamente eso no viene en este presupuesto. Lo que viene en este presupuesto son unas necesidades a las que nos obliga la gestión del Partido Popular durante los años anteriores en diferentes mandatos. Y repito, llevan ustedes gobernando 27 años. La subida de impuestos, hombre, ustedes hace 2 años subieron el impuesto del IBI casi al 50% de los contribuyentes, una barbaridad, en torno al 10 o el 12%, porque el gobierno hizo una modificación, una propuesta presupuestaria que no la teníamos que tragar los ciudadanos de los ayuntamientos, además de todos los recortes, todas las subidas que han habido por otro lado. Encima se repercutió a los ayuntamientos para que los contribuyentes pagáramos más en el IBI, y en Torrevieja casi afectó al 50% de los contribuyentes. Esa burrada la hicieron ustedes. Esa burrada la hicieron ustedes. Y yo les digo,
Ustedes han actualizado todos los impuestos con el IPC. Con el IPC. Y les digo, el salario mínimo lleva 3 años congelado. Desde que ustedes gobiernan, el salario mínimo lleva 3 años congelado. 643 euros para que viva una familia durante un mes. Lleva 3 años congelado. Y ya ha dicho el señor presidente del gobierno, señor Rajoy, que no se va a subir al año que viene. El 50% de los convenios se han renegociado sin subida salarial. Cero. IPC no, cero. El 10% se han negociado con bajada salarial. Menos. El 30% con una subida siempre que ha estado condicionada, cuidado, a un incremento de la productividad. O sea, a trabajar mucho más, a rendir mucho más. Esa es la cruda realidad de los anuarios que ustedes hacen del Ministerio del Trabajo, no lo digo yo. Las prestaciones por desempleo han caído. Cada día hay menos gente en el desempleo cobrando prestaciones y los que cobran mucho menos. Los pensionistas van a tener un incremento de su pensión durante varios años del 0,25. Ahí no se aplica el IPC. ¿El 0,25 es el IPC? Me parece que no. Y eso son las políticas del Partido Popular. Entonces, si ustedes, bueno, de los funcionarios, pues no digamos, etcétera, etcétera. Si ustedes aplican el IPC a los impuestos, pues obviamente están dejando atrás y falseando la realidad. Están ustedes dejando atrás a millones de personas cuyas rentas no han subido, ni siquiera el IPC, cuyas rentas mayoritariamente han bajado y cuyas rentas están pendientes de un hilo, porque hoy el problema no es que te suban el IPC, el problema es no perder el trabajo, el problema es que no te reduzcan la jornada, el problema es ir el lunes a trabajar y que el bar, el comercio, el negocio esté abierto. Y ese es el problema que hoy tienen millones de personas y de familias en este país. Usted ha hablado de la sentencia judicial y usted cuenta la película a medias. Y cuenta la película a medias porque efectivamente, vamos a ser claros, yo ahí no tengo por qué esconder nada, y si tuviera por qué esconder lo diría abiertamente, porque hay que asumir las responsabilidades. Tenemos todos que asumir las responsabilidades. El Partido Socialista basó su campaña electoral del año 87 en inaugurar un centro de salud, el Centro de Salud de la Loma, igual que les ha pasado a ustedes con 40.000 obras. Ahí tenemos el teatro sin licencia de apertura. Ahí lo tenemos, pero ustedes lo abrieron, lo pusieron en funcionamiento, ahí lo tienen ustedes. ¿Cuántas cosas no han hecho ustedes de cualquier manera para hacerse la foto electoral? Pues eso lo hizo el Partido Socialista. Y cuando inauguró el Centro de la Loma, lo hizo de cualquier manera, ocupó un terreno que no era suyo, que no se le había cedido previamente, y se inauguró para la foto electoral el Centro de Salud de la Loma. Para poco le sirvió. Le sirvió para gobernar un año en coalición, die große coalición, que dicen los alemanes, con el PP, y que al año le hicieran la moción de censura. O sea que en el año 87 entró a gobernar el PSOE con la alcaldía y el PP de socio de gobierno. En mayo del año siguiente, moción de censura, el PSOE a la calle, no se lo hicieron los de Sevilla, se lo hicieron ustedes, el PSOE a la calle y ustedes a gobernar. Y desde el año 88 ustedes gobiernan con mayoría absoluta o como sea, pero gobiernan ustedes. Sumen, que hace este año 27. Entonces, decir una cosa, la sentencia dice una cosa muy clara. Yo lo dije públicamente. La sentencia dice que efectivamente que no había por qué pagar eso, porque ya, como explicaba el ayuntamiento, esos promotores, cuidado, porque eran dos, hemos pagado 2 sentencias, no una, 2. Lo que pasa es que una, como ha sido anterior, no nos acordamos. Construcciones Armadas del Norte y Construcciones y Proyectos SL. Resulta que dice la sentencia del Supremo y del TSJ que no había por qué pagar, porque ya las cesiones se han compensado con el desarrollo urbanístico de la zona, que estos señores, estos promotores, ya han tenido esas plusvalías
al desarrollar urbanísticamente esa zona. Pero también les dice a ustedes una cosa, cuidado, y se lo dice no de cuando gobernaba el PSOE, que lo hizo mal, aquel año no llegó hasta el 87 y luego cuando gobernaron con ustedes hasta el 88, se lo dicen a todo su periodo de gobierno, que ustedes no gestionaron los instrumentos urbanísticos que había que gestionar para que esas cesiones se hicieran como dice la ley. O sea que la pasividad del gobierno municipal, que estaba pendiente de otros pelotazos y de otros negocios, obviamente permitió que ahora estos señores nos hayan sacado 20 millones, porque no son los que dicen los casi 10, con los de construcciones armadas y los intereses son más de 20. Entonces, ahí sí que hay una responsabilidad y hay que decirla toda, y la sentencia es bien clara. No hay por qué pagar si eso se ha pagado. Si con las plusvalías derivadas del desarrollo urbanístico de ese sector, estos señores ya han cobrado. Pero claro, ¿ustedes qué hacían? ¿Ustedes qué hacían en el ayuntamiento? ¿Dar licencias a mansalva? Llenar las arcas, malgastar el dinero, hacer proyectos que luego no han servido para nada, eso es lo que ustedes hacían. Ustedes no gestionaban. Y ahora tenemos esta sentencia que nos condena. Por supuesto, responsabilidad del PSOE casi toda, responsabilidad del PP casi toda. Y hay que asumirlo todo, señores concejales, señoras concejales, hay que asumirlo. Y aquí tenemos una sentencia que ustedes han tenido 27 años para arreglar mucho antes de que fuera a los tribunales. Simplemente haber tramitado, cuando estos señores trabajaban en Torrevieja, haber tramitado esas cesiones obligatorias, esas actuaciones urbanísticas, esos instrumentos urbanísticos que la ley les obliga, como dice la sentencia. Lo dice la sentencia, no lo digo yo. Ustedes no han actuado en consecuencia y por eso, por favor, y por eso ahora, bueno, concluyo, y por eso ahora tenemos este marrón sobre la mesa. Y decirles una cosa, hombre, siempre salimos con la misma historia. A mí no me gusta tener que hablar de un concejal que no está en el pleno. Yo creo que basta ya de pedigrí, de pureza de sangre, de historias y tal. La señora, ¿cómo se llama? Fanny Serrano no está en este momento en el pleno. Yo creo que debiera usted de limitarse y de decirlo cuando venga ella al pleno, que será, no sé cuándo vendrá, pero independientemente de eso, estaría bien que usted se lo dijera cuando esté ella delante, ¿no? Me refiero por la cobardía, por la valentía y toda esa serie de historias. Y luego decir simplemente que muchos de los contratos, como hemos podido ver de este presupuesto, muchos de los contratos son contratos que vienen con amiguetes, que vienen amañados, y tenemos el contrato de la basura, que vienen a dedo, como hemos visto en la fiscalización de tantas y tantas actuaciones de este ayuntamiento. Decirle, señor alcalde, que obviamente a nosotros no nos ha convencido y que cuando se haga una lectura, que se haga completa, porque la liquidación en inestabilidad del ejercicio 2012 practicada por el PP ha hecho necesario la redacción del plan económico y financiero, y este presupuesto es una consecuencia de esas actuaciones. Muchas gracias. Bueno, se me ha olvidado decir que consten en acta todas las intervenciones del pleno, por favor. Si es tan amable la señora secretaria, las anteriores y esta. Bueno, es muy fácil decir que ustedes no han presentado propuestas en la comisión informativa cuando ustedes han tenido para hacer el presupuesto desde el 15 de octubre, que tenían que haberlo presentado, y muchos meses antes, hasta el mes de agosto del año siguiente. Y nos dan a nosotros la convocatoria de la comisión informativa el viernes a última hora y nos la ponen el martes a primera hora, con el fin de semana por en medio. Hombre, así pescaba también el señor Franco salmones y trucha, así cualquiera, así se nos ponía una bamba. O sea que usted que ha tenido, tenía que haberlo presentado el 15 de octubre, ya ha hecho el anteproyecto, y resulta que se ha retrasado 10 meses en traerlo, y ahora nos dice a nosotros que el lunes, que con un lunes presentemos propuestas alternativas al presupuesto de Torrevieja. Hombre, somos buenos, pero tanto no, señora Boladejo. Valore usted un poco la medida, somos gente corriente, somos bastante buenos, pero tan buenos como ustedes no podemos serlo. Denos usted
por lo menos 48 horas con 2 días libres, no 2 días festivos, con 2 días naturales, 2 días laborables, por favor, sea usted un poco más coherente y cuando hable de esto, hable con más propiedad. Inmediatamente vienen a pleno. Pero bueno, usted no sabe que la aprobación de este presupuesto tiene que ir a exposición pública porque es la aprobación inicial, y ahí cualquier ciudadano o cualquier persona de este ayuntamiento o no puede presentar sugerencias, alegaciones. Yo creo que es el momento oportuno. Por eso está hecho eso, por eso el legislador hizo el plazo de alegaciones, de exposición pública, etcétera, etcétera. Mire, le voy a decir una cosa, ya que usted es tan generoso, ponga usted un mes de exposición pública para que todos los vecinos puedan participar y déle usted suficiente información al presupuesto, vaya usted a los barrios y hable con la gente de las urbanizaciones y de los barrios y dígale, mire, estas son las inversiones, el transporte público va a mejorar mejor que nadie, van a haber colegios para todo el mundo, aquí no hay ninguna pega, todas las necesidades sociales cubiertas. Entonces, si tiene usted algo que decir, dígalo. Ustedes eso no lo van a hacer, porque no lo han hecho nunca, ni lo van a hacer. Ustedes llamarán a sus amiguetes a decirle, mira, la subvención la tienes si sigues votando. Si funciona como hemos funcionado siempre, pues vas a tener las perricas. Si entra esta gente, te la van a quitar. Así es como funcionan ustedes, y obviamente no querrá usted dársela de transparente cuando nos ha dado un día, un solo día, el lunes, para poder consultar el presupuesto. ¿Qué alegaciones vamos a hacer en un día? Hombre, somos fantásticos, pero tanto no, señor Albaladejo. Y con ese presupuesto, pues yo creo que ya se deriva lo demás. Y lo demás es que ustedes no están orgullosos de este presupuesto. Y no están orgullosos porque hay quien se lo discuta. Si ustedes lo hicieran, lo publicaran, se ha aprobado y no se ha enterado nadie, pero bueno, este presupuesto no tiene nada excepcional. Y lo único que tiene es lo que hemos dicho desde el principio. Lo puedo leer textualmente, pero si lo leo me va a decir el señor alcalde que me he cedido. La confección de este presupuesto se han tenido en cuenta los siguientes antecedentes indispensables. Y entonces habla de los gastos que han alcanzado la liquidación del 13, el presupuesto inicial prorrogado del 13 para el 14, el avance de la liquidación del 14, extrapolado a los datos del 31 de diciembre, contempla la actualización del IPC y las medidas de gestión y administrativas del plan de saneamiento financiero, del plan de ajuste y del plan económico financiero aprobada por el Ayuntamiento el día 29 de septiembre de 2013. Eso es este presupuesto, unas consecuencias de su gestión, como hemos venido diciendo desde el principio, y obviamente eso no es motivo de aplauso. Por supuesto, le tomo la palabra, señor alcalde, señor Albaladejo, y no se preocupe usted que presentaremos esas propuestas para mejorar este presupuesto. Lo vamos a hacer para ayudarles a ustedes, para que los vecinos se sientan identificados con mejoras que están pidiendo desde hace muchos años, vecinos de las urbanizaciones, de los diferentes barrios del centro de la ciudad, cada día más abandonada y cada día en peor estado, el centro de la ciudad, lo que era el corazón de Torrevieja, cada día en peor estado, cada día más de espaldas a la realidad de los ciudadanos, que es como ustedes vienen gestionando los intereses de los torrevejenses. Esa va a ser nuestra propuesta. Vamos a mejorar su propuesta, vamos a aportar las correspondientes sugerencias, alegaciones y consideraciones, y esperemos, señor alcalde, que ustedes las admitan y las tramitan. Y las tramiten, porque nunca nos han admitido ninguna. O sea, nunca las hayamos presentado en la comisión informativa, las hayamos presentado en la aprobación inicial, las hayamos presentado en el plazo de exposición pública o las hayamos presentado en el último día de exposición pública. Jamás han admitido ustedes una reclamación o alegación de la oposición. Entonces, no se le llene usted la boca de participación, de transparencia, de democracia, cuando la realidad de esta casa es muy diferente. Usted ha dicho una cosa que nosotros no nos podemos creer. Dice usted que se van a pagar 30 millones por las expropiaciones de la familia Avellán, de la familia Guerrero, de Construcciones Armada, de Clara Barcelona, de Casiaro, del grupo Jiménez Cañizares y Almagro, etcétera, etcétera. 30 millones, venga hombre,
y más de 50, y más de 50, con los intereses muchos más de 50. Y efectivamente sí que ha habido hoja de aprecio. Ha habido algunas operaciones que tenían hoja de aprecio, unas desde hace mucho, como era el grupo Jiménez Cañizares, los que le vendieron la finca. Bueno, le vendieron, no cuesta los pagos, no cuesta en ningún lado, al antiguo alcalde, y perdone usted que lo nombre, aunque no esté aquí, pero creo que no va a poder venir hasta dentro de 21 meses. Entonces, estos señores sí que tuvieron hoja de aprecio, y precisamente los técnicos municipales a esa familia sí que fue eficiente y le presentaron, me imagino que alguien lo ordenaría, una hoja de aprecio por el importe de 13 millones y pico de euros. Curioso, otros grupos no han tenido hoja de aprecio, salvo cuando los tribunales les han tirado a ustedes de las orejas, como pasó con el grupo de Guerrero. Entonces, me parece, pero aún así le voy a decir una cosa. El ayuntamiento hizo la hoja de aprecio, estos señores venían aquí todos los días a la segunda planta, inclusive al pleno, a ver si se les pagaba algo, y ustedes, hasta que no ha habido la sentencia, pese a que el ayuntamiento tenía la valoración de esos terrenos y podría haberlo pagado o no, porque tendría usted que haber deshecho algún negocio de esos que se hacían aquí tan habitualmente, al final tampoco se les pagó. O sea que estos señores con la hoja de aprecio no se los pagó. Ahora eso sí, hubo que pagarle intereses puntualmente, porque en eso no nos hemos librado, y por lo menos el señor alcalde, digamos que quedó bien con la familia que le vendió, o no sabemos qué, la famosa finca de la Cañaica, el exalcalde, perdón, de la Cañaica Larga. Entonces, decirle que estos son los presupuestos del PP. Nosotros vamos a votar en contra con la promesa y el compromiso de que los vamos a alegar. No se preocupe usted, les tomamos la palabra, los vamos a enmendar y les vamos a mandar una serie de iniciativas para que ustedes mejoren este presupuesto desde nuestro punto de vista. Por supuesto, a lo mejor no se trata de dar contratos a los amiguetes de siempre, pero a lo mejor conseguimos mejorar la redacción de este presupuesto, y lo que es más importante, lo que eso representa posteriormente en el conjunto de la ciudadanía y en beneficio del conjunto de las personas que residimos o visitamos Torrevieja. Esta es la propuesta de los verdes, lo vamos a alegar y vamos a votar en contra consecuentemente. Muchas gracias. Y de alguna forma me sitúa en la misma posición que en el punto anterior. O sea que nos dan ustedes un día para que veamos esta ordenanza y digamos algo según ustedes, y resulta que la ley que obliga a que ahora tengamos esta ordenanza es de nada menos que del 18 de noviembre del año 2003. Está publicado en el BOE número 276 del 18 de noviembre del 2003. Es una ley de las Cortes Generales, la hizo el gobierno de Aznar, con lo cual no tenían ustedes que boicotearla, como han hecho con la ley de memoria histórica, la ley de dependencia y con tantas leyes que han hecho otros gobiernos que no eran de su color. Pero resulta que aprueba el gobierno del señor Aznar en el año 2003 la ley de subvenciones, la ley general de subvenciones, y el Partido Popular de Torrevieja se entera al cabo de 11 años, de que esta ley existe. Y fíjense, la ley dice literalmente que lo que pretende, el objeto de esta ley tiene por objeto la regulación del régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas por todas las administraciones públicas. Y claro, hay muchos puntos que hacen referencia a la ley en el desarrollo de este punto en las corporaciones locales. Y ahora, al cabo de 11 años, el Partido Popular, a nosotros nos mandó un día, ellos se han acordado a los 11 años. Al cabo de 11 años, el Partido Popular, me imagino que será el señor alcalde, pues no, esta propuesta la hace el señor Albaladejo, nos trae una propuesta que dice lo siguiente: pretende esta propuesta de ordenanza
ajustar esta actividad a las directrices de la política presupuestaria, sometiéndola, entre otros, a los principios de transparencia, publicidad, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación. Me imagino que también faltará publicidad. Bien, y sigue y dice: con este fin, la citada Ley General de Subvenciones exige que las corporaciones locales parece que la ley se aprobó ayer por el gobierno de Aznar, me parece que ya han pasado algunos años, se aprobó en el año 2003. La ley exige que las corporaciones locales se doten de unas bases reguladoras de las subvenciones que deberán aprobar en el marco de las bases de ejecución del presupuesto a través de una ordenanza general o mediante una ordenanza específica para las distintas modalidades de aquellas. Al cabo de 11 años, la ley exige, no, la ley exigía en el año 2003 que todas las administraciones, entre ellas las locales, nos ajustáramos a los principios que en ella vienen recogidos. Y repito, una ley aprobada por el Gobierno de España, pero presidido por el señor don José María Aznar. Sigo leyendo la propuesta del señor Albaladejo y dice: detectada una ausencia de norma con carácter general. O sea que a los 11 años nos hemos dado cuenta de que no estábamos aplicando la ley de subvenciones del Estado y habíamos hecho una ordenanza, porque no hacía falta la ordenanza, aquí está la ley. Me imagino que cuando las Cortes Generales hacen y publican una ley, el rey la sanciona, etcétera, etcétera, tendrá vigor, entrará en vigor y será de obligado cumplimiento por todos los sujetos al cumplimiento de la misma. Pues resulta que al cabo de 11 años el señor Albaladejo nos dice: detectada una ausencia de norma a los 11 años. Hasta ahora no sabíamos que el gobierno del señor Aznar y las Cortes Generales, con mayoría del Partido Popular en ese momento, habían aprobado la Ley General de Subvenciones. Por lo tanto, detectada una ausencia de norma que con carácter general regulará este importante sector de la acción pública del Ayuntamiento de Torrevieja, se hacía imprescindible, o sea que hasta ahora no ha sido imprescindible. Desde el 2003 no ha sido imprescindible esas medidas de transparencia, de publicidad, de regulación. Hasta ese momento la concurrencia, la objetividad, la igualdad, la no discriminación no hacían falta. Hasta ese momento no hacían falta. Ahora se hace imprescindible que se acometa tal labor con precisión y plena seguridad jurídica. O sea que hemos estado, señores y señoras concejalas, 11 años viviendo de espaldas a una ley del Estado de obligado cumplimiento para todas las administraciones públicas, no respetando los principios que en ella se proclaman y haciendo las subvenciones un poco a la medida de los proyectos electorales del Partido Popular en Torrevieja. Y esa es un poco la realidad. Esto es lo que nos trae aquí hoy el Partido Popular. El descubrimiento de la Luna. Pero la Luna, repito, ya fue colonizada por el gobierno Aznar en el año 2003. Y esta es la realidad. También tiene un aspecto positivo. Más vale tarde que nunca. Más vale tarde que nunca. Y yo me pregunto, esta tardanza de 11 años en percatarse el Partido Popular de que el gobierno había aprobado una ley en el año 2003, ¿tendrá algo que ver con los cambios habidos en los puestos de algunos de los técnicos municipales del ayuntamiento? ¿Tendrá algo que ver con esos retrasos en el presupuesto, etcétera, etcétera? Porque ahora parece que hay un poco más, o al menos el que exige la ley, de rigor en la gestión económica de este ayuntamiento. ¿Tendrá algo que ver eso? Igual que tuvo que ver el día que fiscalizamos las actuaciones de la Feria de Mayo, el hecho de que hasta este año las contratas y los gastos de la Feria de Mayo eran jauja
y a partir de ahora ya se nos exige que se cumpla la ley de contratos del Estado, que también tiene muchos años. Cuidado, que también tiene muchos años. Eso es un poco lo que yo creo que nos ha pasado con esta ordenanza que propone el Partido Popular. Pero, le repito, vamos a ver el lado positivo. Y el lado positivo es que, como he dicho antes, más vale tarde que nunca. Y ya que, por fin, vamos a tener una regulación para poder conceder las subvenciones municipales, que son muchas, y que yo me imagino que ustedes seguirán con su vicio de utilizarlas electoral y políticamente. Pero, independientemente de eso, señoras y señores concejales, les digo que más vale tarde que nunca. Nosotros nos alegramos. Han habido iniciativas de la oposición a lo largo de estos años, 27 años de gobiernos del Partido Popular, pidiendo que se regulara la adjudicación de las subvenciones. Nunca fueron tenidas en cuenta. Hoy nos alegramos de que por fin esté aquí esta propuesta, aunque la traigan ustedes. Nosotros, señores concejalas, señores y señores concejalas, vamos a tratar de mejorar la propuesta, porque la ley es muy completa. Yo me he subrayado la ley del año 2003, ha tenido 2 modificaciones posteriormente, y la ley es bastante completa y pretende que haya esa transparencia y esa concurrencia y esa publicidad y esa objetividad. Entonces, vamos a hacer lo posible de que algunos aspectos que ustedes no han recogido en esa ordenanza se concreten en la ordenanza que definitivamente apruebe este ayuntamiento después del plazo de exposición pública. Y desde aquí me comprometo a presentar esas iniciativas para tratar de mejorar esta propuesta que nos traen ustedes con 11 años de retraso. O sea, que ustedes dicen que nosotros, con un día que nos dieron el expediente, teníamos ya que definirnos, y ustedes han tardado nada menos que 11 años en ajustar, y lo dicen ustedes, imperiosa necesidad. O sea que la imperiosa necesidad, la prisa, la urgencia, podía retrasarse nada menos que 11 años la aplicación de una ley general de subvenciones aprobada por las Cortes Generales de España. Esa es la realidad, y obviamente aquí no habría ni que votar que sí ni que votar que no. Seguimos en las mismas. Vamos a seguir estudiando el texto y vamos a intentar de mejorarlo en el momento procesal oportuno. Muchas gracias. Ley General de Subvenciones, página 16. Punto 2. Las bases reguladoras de las subvenciones de las corporaciones locales se deberán aprobar en el marco de las bases de ejecución del presupuesto, efectivamente, a través de una ordenanza general de subvenciones, que no tenemos, o mediante una ordenanza específica para las distintas modalidades de subvenciones, que tampoco tenemos. O sea que usted repite la ley de subvenciones ahí, pero no tenemos ninguno de esos dos mecanismos, y esto lo dice la ley del año 2003. Repito, a través de una ordenanza general de subvenciones que no tenemos, o mediante una ordenanza específica para las distintas modalidades de subvenciones, que tampoco tenemos. O las tenemos, la tenemos, señora Valadejo, porque en el año 99 don José Hurtado Paredes, concejal de este ayuntamiento, presentó una iniciativa para regular las subvenciones a todas las entidades de Torrevieja dedicadas a la solidaridad, ONGs y otras muchas, y ustedes no la aprobaron. Ustedes, el Partido Popular, no la aprobó. Esa ha sido una de las muchas veces que la oposición ha pedido transparencia, y obviamente ustedes no la aprobaron. Y efectivamente, todavía no estábamos en el año 2003, pero es que llega el año 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 9, 10, 11, 12, 13, y estamos en el 14. Estamos en el 14. O sea que hemos estado todos estos años, como usted dice, mirando para otro lado,
mirando para otro lado y no dándonos cuenta de que la Ley General de Subvenciones, y aquí repito lo que usted dice, exige que las corporaciones locales se doten de unas bases reguladoras de las subvenciones que deberán aprobar en el marco de las bases de ejecución del presupuesto. O sea que usted pone aquí que esa ley del año 2003 exige que las corporaciones locales, han pasado 11 años, han pasado 11 años. Y luego sigo leyendo, literalmente dice usted, detectada la ausencia de norma que con carácter general regulará este importante sector de la acción pública del Ayuntamiento de Torrevieja, ustedes, o sea que ustedes a los 11 años han detectado. El Partido Popular dice por boca de su portavoz, detectada una ausencia de norma que con carácter general regulará este importante sector a los 11 años. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. ¿Han detectado ustedes a los 11 años la ausencia de norma que con carácter general regulará este importante sector de la acción pública del Ayuntamiento de Torrevieja? Y sigo leyendo, se hacía imprescindible, o sea que a los 11 años se hacía imprescindible, hasta entonces no. Toda esa serie de años no se hacía imprescindible, era prescindible, no hacía falta, como ha pasado, no hacía falta. Pero ahora, y fundamentalmente ya este año, que ya tenemos cambios en el organigrama funcionarial, ahora se hace imprescindible que se acometiera tal labor con precisión y plena seguridad jurídica. Hombre, esto lo escribe usted, yo lo estoy leyendo. ¿Qué pasa? Que no había seguridad jurídica, por lo menos plena. ¿Qué pasa? Que no había precisión, lo dice usted. Y la ley dice literalmente lo que le he leído. Página 16. Artículo 17. Bases reguladoras de la concesión de subvenciones. Las bases reguladoras de las subvenciones de las corporaciones locales se deberán aprobar en el marco de las bases de ejecución del presupuesto. ¿Cómo? A través de una ordenanza general de subvenciones que no tenemos, o mediante una ordenanza específica para las distintas modalidades de subvenciones, porque puede ser, porque no es lo mismo dar dinero para fiestas que dar dinero para enfermos, para necesidades sociales, para colectivos que están en precario, para personas maltratadas, etcétera, etcétera. No puede ser lo mismo. Y a lo mejor no hace falta hacer esta propuesta que trae el Partido Popular genérica, sino que a lo mejor, como ya en el año 99 trajo José Hurtado esa iniciativa para diversos colectivos, a lo mejor resulta que con eso mejoramos también la transparencia, la concurrencia, la publicidad, etcétera, etcétera, que hoy pretendemos corregir con esta propuesta que se nos trae al Pleno. Yo he leído lo que usted ha escrito. Si quería decir otra cosa, pues le rogaría que lo dijera y que la próxima vez escriba lo que piensa, porque si lo que escribe no tiene nada que ver con lo que piensa y mucho menos con lo que dice aquí en el Pleno, pues obviamente está usted confundiéndonos a todos. No es que no nos saquen sangre, es que salimos todos mareados a cuatro patas. Entonces, a partir de aquí, le rogaría, señor alcalde, que le exija a su portavoz que sea más concreto, que se ajuste, que sea más competente, que se ajuste lo que escribe con lo que dice y que a la hora de la verdad respete lo que escribe y diga precisamente lo que entiende que ha escrito, no lo que entiende que tiene que contestarnos a la oposición en este pleno de la Corporación Municipal. Muchas gracias, señor alcalde, por su atención en permitirme retrasarme unos minutos. No estamos cabreados nosotros, en concreto, no solamente no estamos cabreados, sino que estamos muy contentos. Estamos muy contentos de que al cabo de 11 años, por fin, este ayuntamiento tenga, o vaya a tener, todavía no la tiene, un mecanismo para regular las subvenciones. Y estamos muy contentos porque, queramos o no queramos, no tenerlo implica discriminación, implica abuso, implica arbitrariedad.
e implica instrumentalización política de las subvenciones. Porque con el dinero de todos los contribuyentes, al final, ustedes juegan y ustedes hacen su programa electoral y ustedes manejan y utilizan a determinadas asociaciones y personas. Y por eso estamos muy contentos. Ya era hora de que lo vieran. Pero además de estar contentos, le voy a decir que además vamos a ser muy vigilantes y vamos a pedir que se mejore. Vamos a intentar que en un futuro, en el plazo de exposición y dentro de unas semanas, se pueda mejorar esta propuesta que nos traen ustedes al Pleno. Mire, le voy a leer el artículo 8 de la Ley General de Subvenciones para que vea usted y ustedes cómo efectivamente se está incumpliendo la norma de una forma sistemática en esta corporación local. Los órganos de las administraciones públicas deberán concretar en un plan estratégico de subvenciones los objetivos y los efectos que se pretenden con su aplicación. Eso aquí jamás se ha hecho. Y han pasado 11 años. Eso aquí, señor alcalde, jamás se ha hecho. Y repito, y un tema, ustedes nos traen ahora que, bueno, que esto tiene que ver con la aplicación de los planes de saneamiento, etcétera, etcétera. Mire, le voy a decir lo que dice la ley del año 2003, que ya lo contempla, el mismo artículo 8, sigo leyendo. El plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación. Y escuche, señor alcalde y señores concejales, supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. O sea, que no me diga usted ahora que la nueva situación económica obliga a que apliquemos esta norma del año 2003, porque ya la propia ley incluye que esas situaciones económicas, esos objetivos de estabilidad presupuestaria, se tienen que conseguir y mantener cuando hacemos el proyecto para la concesión de este tipo de subvenciones. Pero bueno, yo creo que lo importante de la ley y lo que tiene que alegrarnos, y por eso de alguna forma lo que entendemos desde los verdes que es positivo, es precisamente toda la serie de criterios, de motivaciones y de argumentos que la ley establece en su contenido para hacer posible que estas subvenciones por lo menos se concedan de una forma objetiva. Y la ley dice: la gestión de las subvenciones a que se refiere esta ley se realizará de acuerdo con los siguientes principios: publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad, publicidad y no discriminación, eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la administración otorgante y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. Yo creo que es importante, que es muy importante el hecho de que por fin el Ayuntamiento de Torrevieja vaya a tener esta ordenanza en funcionamiento. Muchas gracias a las señoras funcionarias que han hecho posible que por fin la Ley General de Subvenciones pueda ser una realidad en el Ayuntamiento de Torrevieja. Haremos lo que podamos para mejorar la propuesta que nos trae el Partido Popular sobre esta ordenanza y le repito, la propuesta no recoge gran parte del contenido de la Ley General de Subvenciones aprobada en el 2003 por el Gobierno de la Nación y por las Cortes Generales. Muchas gracias.